Vamos con el segundo capítulo del tema de ecuaciones. Seguimos estudiando cuestiones básicas de polinomios que son necesarios para resolver luego ecuaciones. Hemos visto cómo se operan los polinomios y ahora vamos a ver cómo se factorizan. Esto se parece muchísimo a cuando estudiamos los números, por ejemplo los reales, y primero aprendemos a operar con ellos y luego los factorizamos. Por ejemplo, 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Bueno, pues la factorización de polinomios es una cosa muy semejante. Pero para llegar a eso vamos a ver unas cuestiones previas y la primera es la división por la regla de Ruffini, que es muy útil cuando queremos dividir entre binomios de este tipo. Dice así: la regla de Ruffini es un procedimiento para dividir polinomios cuando el divisor es de la forma x menos a, siendo a un número entero. Fijaros que siempre restamos a, luego si aparece más 1 como aquí es porque a valía menos 1, que eso es fundamental. Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo recordatorio de división por Ruffini con todos los pasos. Entonces, en primer lugar, se escriben los coeficientes de todos los términos poniendo 0 en los que no aparecen. Como hay un término de grado 3 que tiene coeficiente 1, lo pongo. Como no hay grado 2, pongo un 0. Como no hay grado 1, pongo un 0. Como el término independiente es 3, pues pongo un 3. Y vamos a dividir entre x más 1, es decir, a vale menos 1. Y pongo a aquí, en la izquierda de la caja. Y en el punto, esto es lo que acabamos de hacer, y aquí lo que hacemos es bajar el primer coeficiente. Y en el punto 4 multiplicamos el coeficiente por a, es decir, 1 por menos 1. Y 1 por menos 1 nos da menos 1 y lo ponemos aquí. Y sumamos con el coeficiente que tiene encima y me da menos 1. Y seguimos así sucesivamente hasta que acabemos. Es decir, menos 1 por menos 1 es 1, 1 y 0 es 1, 1 por menos 1 es menos 1, menos 1 más 3 es 2. Y una vez que he terminado, interpreto lo que sale en la línea de abajo del todo, que es el resultado de la división. Y resulta que la división de x más 3 entre x menos 1 me da estos coeficientes aquí, que son los del cociente, y estos el resto. El resto por Ruffini siempre va a ser un número. Se pone r de x porque en general al dividir por un polinomio el resto puede no ser de grado 0, pero con Ruffini sí. Bueno, y ahora vamos a interpretar el cociente. Esto que nos aparece aquí abajo son los coeficientes del cociente, es decir, es de grado 2 porque tenemos vamos a empezar por la derecha, el término independiente, el grado 1 y el grado 2. Lo expresamos como polinomio y nos quedaría x cuadrado menos x más 1 y resto 2. Pues ya hemos recordado cómo se divide por Ruffini y vamos a continuar recordando lo que son las raíces de un polinomio. Y fundamental para luego poder factorizar. Las raíces de un polinomio, vamos a ver qué dice. Un número a es raíz de un polinomio p de x si el valor numérico del polinomio para ese valor de x, a, vale 0. Es decir, si p de a es igual a 0. Cuando yo sustituyo en el polinomio por a, por un número, y me da 0, es que a es raíz. Es decir, si lo representara gráficamente, como os he dicho hace un momento, cortaría al eje de las x en ese valor de la x. Y hay una serie de propiedades muy interesantes que nos van a servir a la hora de calcular raíces. La primera, si a es raíz de p de x, es necesario que sea divisor de un término del término independiente. Por eso, lo primero que hacemos para buscar raíces de un polinomio es buscar los divisores de su término independiente. En segundo lugar, el número de raíces de un polinomio es siempre menor o igual que su grado. Lo que os he contado antes de la representación gráfica creía que os lo había contado ya, pero no, os lo cuento ahora. Cuando representamos un polinomio en un sistema de ejes coordenados x, y, las veces que corta al eje de las x son las raíces del polinomio o soluciones del polinomio p de x igual a 0. Esa es la razón de esta segunda propiedad. La tercera, si la suma de los coeficientes de un polinomio es 0, entonces 1 es raíz del polinomio. Esto ocurre pocas veces, pero conviene comprobarlo por si nos quitamos el cálculo de una de las raíces.
Luego hacemos un ejemplo en el que sí que ocurre. Y por último, si p de x no tiene término independiente, entonces 0 es raíz del polinomio. Y también lo vamos a ver ahora con un ejemplo. Pues vamos a practicar un poco estas definiciones y estas propiedades que hemos visto y luego continuamos. Bueno, pues entonces, ejemplo. Dado este polinomio de grado 2, nos preguntan si menos 1 y 2 son raíces. Pues para saber sustituimos p de menos 1 y me da 0, luego 1 es raíz. P de 2 y nos da 12, luego no es raíz. Y vamos con otro ejemplo, que dice, dado este polinomio de grado 5, halla sus raíces. Pues para hallar las raíces vamos a aplicar las propiedades que hemos visto antes. En este vemos como primer paso que no tiene término independiente. Sacamos factor común todas las x que podamos y entonces nos queda el polinomio como un producto de dos factores. El primer factor es x al cuadrado y el segundo el polinomio que resta. Bueno, pues de aquí deducimos que 0 es raíz de p de x y a ver si lo entendéis. Como es un producto de dos factores, para que el resultado me dé 0, que es cuando sería raíz, basta con que uno de los dos factores sea 0. Y entonces, si esto es 0, 0 por algo, ya 0, luego 0 es raíz. ¿Vale? En el segundo paso vamos a calcular los divisores del término independiente del polinomio que nos está quedando, no del inicial, que no tenía. Los divisores de 15 se calculan y son pues todos estos de aquí. Más menos 1, más menos 3, más menos 5, más menos 15. Y las raíces, al ser un polinomio de grado 5, va a tener como máximo 5 raíces reales. Bueno, pues aquí hay muchos más divisores, no todos van a ser raíces. Y entonces empezamos, como dice aquí, a probar con Ruffini cuál de ellos se consigue resto 0. Entonces, vamos a intentar dibujar aquí Ruffini, a ver un segundito que lo subo, y entonces vamos a hacer Ruffini, que quedaría de esta manera. Y vamos a probar con el primer divisor, el más fácil, que es 1. Bajo el 1, 1 por 1 es 1, 1 más 1 son 2, 2 por 1 son 2, 2 menos 17 son menos 15, menos 15 por 1 son menos 15, y efectivamente hemos encontrado resto 0. Se coloca así, y entonces aquí nos queda otro polinomio, que sería, este de aquí, sería x cuadrado menos 2x menos 15. Bueno, pues continuamos con la división por Ruffini. Entonces alargamos la línea y ahora vamos a dividir por Ruffini este nuevo polinomio de grado 2 que nos ha quedado. Y en este caso vamos a probar, por ejemplo, con el divisor 2. Bueno, con el menos 1 sería más lógico, ¿no? Que es el siguiente en la lista. 1, 1 por menos 1, menos 1, 2 menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, más 1, mala pinta, menos 1 más 15, menos 14, pues no nos vale. Pues borramos y vamos a probar con uno que ya sabemos, que ya sé yo, que da, ¿vale? Para no perder el tiempo, que es 3. Entonces, bajo el 1, 1 por 3 es 3, 3 y 2 son 5, 5 por 3 son 15, 15 menos 15 es 0, luego hemos vuelto a encontrar otra raíz. Y aquí nos queda un polinomio de grado 1, que sería, este de aquí, sería x menos 5, perdón, no sé lo que he hecho, sería x menos 5, ¿vale? Si es x menos 5, la solución es, a ver si es x más 5, perdón, la solución sería menos 5, pero vamos a comprobar con Ruffini que efectivamente es así. Y entonces, aquí no haría falta hacerlo, pero si no sois capaces de verlo en ese, lo hacemos. Menos 5, 1, menos 5, 0. Y ya hemos llegado al final. Y entonces hemos encontrado que los divisores de este polinomio son, pues recopilamos todos, el 0 que encontramos aquí arriba, el 1 que hemos encontrado aquí, el 3 que hemos encontrado aquí, vaya, y el menos 5 que hemos encontrado aquí.
¿Vale? Bueno, pues ya hemos recordado cómo se encuentran las raíces de un polinomio por Ruffini, haciendo sucesivamente Ruffini, y ahora vamos ya por fin a ver la factorización de polinomios, que era nuestro objetivo hoy. Entonces, pongo aquí como recordatorio comparar con los números, lo que os decía antes. Factorizar un polinomio, dice aquí, que consiste en escribirlo como producto de polinomios del menor grado posible. Y si lo comparamos con los números, factorizar un número consiste en descomponerlo en producto de números lo más primos posible. No siempre hace falta dejarlo como primos, pero 12, si dejamos 2 elevado a 2 por 4, es una factorización del número. Bueno, pues la factorización de los polinomios es muy semejante. Bueno, vemos aquí que para factorizar polinomios se utilizan las siguientes técnicas. Sacar factor común si se puede, como hemos hecho en el ejemplo anterior. Ver si, cuando nos queda ya un polinomio de grado 2, si resulta que es una identidad notable y directamente resolvemos. Y si no puedo hacer ninguna de estas cosas o ya las he hecho, pues utilizo Ruffini. Y vemos aquí dos cosas interesantes, que son, si A es raíz de P de X, entonces X menos A es divisor de P de X. Es lo que hemos visto al dividir por Ruffini por X menos A. Cuando nos sale 0 es que es una raíz, ¿vale? Y el segundo, hay polinomios que no tienen raíces reales, por lo tanto no se pueden factorizar. Es como que ya son primos, comparándolo con números. Por ejemplo, este polinomio x cuadrado más 1, no hay ningún número que elevado al cuadrado se le sume 1 y de 0. Pues son soluciones complejas que no vamos a estudiar este año, con lo cual para nosotros no tiene soluciones reales, pues nos quedamos aquí. Bueno, pues una vez visto esto, ¿por dónde vamos? Vamos a ver dos ejemplos de factorización. Hemos visto aquí la factorización, ¿vale? Factorizar es descomponerlo en producto de polinomios del menor grado posible, y ahora vamos a hacer dos ejemplos de factorización que no tienen ningún misterio. Pues venga, el primero. Tenemos este polinomio de grado 6. Rápidamente vemos que no hay término independiente. Puedo sacar factor común un x al cuadrado. Por lo tanto, ya sé que 0 va a ser raíz. Vamos en el paso 2 a probar esa otra propiedad que dijimos. Vamos a ver si por casualidad la suma de los coeficientes me da 0, que da. Luego ya sé que 1 es raíz. Luego ya sé por dónde empezar. Eso quiere decir que ya uno de los factores que voy a encontrar va a ser x menos 1. En el tercer punto calculamos los divisores de menos 2 del término independiente, que son más menos 1 y más menos 2, y ahora ya empezamos con Ruffini a buscar el resto de raíces. Bueno, como hemos dicho que habíamos encontrado que la suma de los coeficientes era 0, pues empezamos por el 1. ¿Por qué? Porque ya sabemos que es raíz. Bueno, pues el 1. Y el 1 nos da 0. Lo miráis despacio porque se me va a acabar el tiempo y si no lo tengo que dividir en dos vídeos. Una vez que hemos encontrado el 0, buscamos entre los divisores y menos 2 también nos da 0. Luego 2 también es raíz. Paramos, a ver cómo pone, el coeficiente de grado 2 para ver si es una... paramos en el coeficiente de grado 2, que es en el cociente de grado 2, para ver si es una identidad notable. Y efectivamente resulta que esto nos da una identidad notable. Hay que verlas al vuelo, ¿eh? Y ya directamente escribimos la factorización del polinomio. Bueno, no sé si me va a dar tiempo a ver el último ejemplo, que es otra factorización que está en el libro. Si no la miráis en el libro, por favor. ¿Vale? En este caso vemos los divisores, cogemos por Ruffini, vamos viendo los que dan 0, es de grado 3, luego con una división ya llegamos a uno de grado 2 que nos simplifica mucho. Y al final este de aquí ya no es divisible, luego porque tiene raíces complejas, luego el polinomio factorizado sería x menos 3, que hemos encontrado aquí, por x más 4, x cuadrado más 4, y paro que llego a los 15 minutos.